Vamos a volver a hacer este problema, pero esta vez vamos a utilizar tres proposiciones que nos van a facilitar las cuentas y nos van a permitir resolver este tipo de problemas, o sea, nos van a permitir demostrar la existencia y el valor de los límites de una forma teórica, pero un poco más fácil que la manipulación explícita de la expresión. Estas proposiciones son las siguientes. La primera es que si el límite de n que tiende a infinito de a sub n es igual a L1 y el límite de n que tiende a infinito de b sub n es igual a L2, es decir, por separado la sucesión a sub n y la sucesión b sub n tienen límites, pueden ser iguales o distintos, da igual, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Para el producto pasa lo mismo, es decir, por separado tengo que, o sea, a sub n, el límite de a sub n de n que tiende a infinito de a sub n es igual a L1 y el límite de n que tiende a infinito de b sub n es igual a L2, entonces el límite del producto es igual al producto de los límites. Y la tercera, que es consecuencia de la segunda, pero bueno, yo preferí ponerla de este modo para que no prestara confusión. Si el límite de n que tiende a infinito de b sub n es igual a L2 y dicho límite es distinto de 0, yo puedo definir una sucesión que podría haberle llamado c sub n, por ejemplo, que sea 1 sobre b sub n, y en el límite, cuando n tiende a infinito de esta nueva sucesión, va a ser 1 sobre L2. ¿Por qué digo que es consecuencia de la segunda? Bueno, porque yo podría tener que a sub n sea constantemente 1, con lo cual el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser 1, y podría definir b tilde sub n como 1 sobre bn, donde bn, cuando n tiende a infinito, tiende a L2, y sería una consecuencia directa. Bien, pero no me voy a detallar en el porqué de esa proposición, sino que las voy a utilizar. ¿Cómo es que las vamos a utilizar? Bueno, primero veamos la cuenta. Recordemos que queremos calcular el límite, mejor dicho, queremos probar que el límite de n que tiende a infinito de 1 menos n al cubo sobre n al cubo más 2n, verifico por las dudas esté bien, es igual a menos 1. Ok. Entonces ya vimos que podíamos hacerlo por medio de epsilon y este n0 y por definición y el problema sale, ¿sí? No es muy complicado. Pero cuando uno tiene este tipo de expresiones, más que nada del estilo polinómicas, uno puede hacer lo siguiente. Puede decir, bueno, yo no sé si este límite existe, ¿no? O sea, es decir, quiero probar la existencia del límite, pero supongamos que exista por un momento. Si existe, yo podría definir, por ejemplo, una sucesión que le voy a llamar convenientemente c sub n como 1 para todo n en n. Es decir, es una sucesión que siempre vale 1, con lo cual el límite de esta sucesión es igual a 1. Entonces, llamémosle a esta sucesión de acá, esta que voy a encuadrar acá, llamémosle, por ejemplo, voy a utilizar x sub n, ¿sí? Entonces, yo quiero ver, o sea, mi problema consiste en, yo quiero ver que el límite de n que tiende a infinito de x sub n es igual a menos 1. Bien, ¿cómo procedemos? Supongamos que esto es cierto, o sea que dicha afirmación es verdadera. Entonces, el límite de n que tiende a infinito de x sub n por c sub n también es igual a menos 1. ¿Por qué? Por la propiedad 3, perdón, por la propiedad 2, la proposición 2. ¿Eso qué nos dice? Como esta vale 1 en su límite y esta
vale -1, -1 por 1 me va a dar -1. Fantástico, entonces puedo usar esta propiedad. Esta proposición, perdón. ¿Qué significa eso? Significa que yo acá puedo hacer lo siguiente. El límite de n que tiende a infinito de 1 menos n al cubo sobre n al cubo más 2n por 1 es igual a -1. ¿Qué quiero decir? Si el límite este... Tachemos un segundo esto, borremos un momento esto. Si este límite es igual a -1, si solo si este límite con el 1 es igual a -1. ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de escribir este 1 de este modo, lo voy a escribir del siguiente modo. Lo voy a escribir como 1 menos n al cubo sobre n al cubo más 2n. Y por conveniencia, a este 1 lo escribiría como algo así como a sobre a. Bien, pero en vez de ser a sobre a, lo voy a escribir como 1 sobre n al cubo por 1 sobre n al cubo. Y como n pertenece a los naturales, esto está siempre bien definido. Bien, n es distinto de 0, entonces está siempre bien definido. Y esto debería ser igual a -1. Si solo si, para todo epsilon positivo, existe n0 y el mismo problema de antes. Pero antes de yo ponerme a hacer eso, lo que voy a hacer es hacer un poco de álgebra acá. Y bueno, si me siguen con las cuentas, esto es lo mismo que el límite de n que tiende a infinito de 1 sobre n al cubo menos 1 sobre 1 más 2 sobre n al cuadrado. ¿Qué hice acá? O sea, esta afirmación es cierta, es decir, toda esta afirmación es cierta si solo si. Recuerden que hay como una cadena de sí solo sí todo el tiempo en este razonamiento. Si solo si esta afirmación que está acá es cierta. Bien. Ahora, ¿qué hice para llegar a esta cuenta? Porque no haya seguido el paso algebraico. Simplemente multipliqué, ¿sí? Término a término. Esto que tengo acá, perdón. Esto que tengo acá lo fui multiplicando por cada expresión, ¿no? En esta fracción. Y bueno, si uno hace las cuentas y las simplificaciones correspondientes, obtiene lo que tengo acá. Bueno. Si tengo algún error de cuenta me lo pueden decir. Yo la verdad que no hice estas cuentas antes, simplemente las estoy haciendo un poco a ojo, así que puede que me confunda, pero no creo. Dicho esto, veamos lo siguiente. Resulta que acá, en esta expresión, yo podría considerar dos sucesiones. Por ejemplo, llamémosle a sub n igual a 1 sobre n al cubo menos 1. Y llamemos a b sub n, por ejemplo, 1 más 2 sobre n al cuadrado. Notemos que tanto la sucesión a sub n como la sucesión b sub n son dos sucesiones a las cuales yo por separado les puedo calcular un límite. ¿Por qué? Yo puedo tomar el límite de n que tiende a infinito de a sub n y esto afirmar que esto es igual a menos 1. Esta afirmación que está acá, esto que está acá, yo lo tengo que probar, ¿bien? O sea, lo tengo que demostrar. Pero la demostración es trivial. Ya voy a entrar ahí si hace falta, pero la demostración de esto es trivial. Tomemos esto veámoslo un momento intuitivamente. 1 sobre n al cubo, cuando n tiende a infinito, es evidente que esto de acá tiende a 0. Bien, entonces algo que tiende a 0 y esto es menos 1, me va a dar menos 1. Pero se demuestra, ¿sí? Se demuestra con epsilon y con n0. Ya veo si en este mismo video entro en esa demostración o no, pero me interesa más como que quede claro el uso de estas proposiciones.
Ahora, también puedo hacer lo mismo para b sub n, o sea, es decir, yo puedo tomar el límite de n que tiende a infinito de b sub n, y esto va a ser igual a 1. Bien, mismo argumentos que el anterior. Cuando yo haga 2 dividido n al cuadrado, cuando esto tienda a infinito, cuando n tiende a infinito, esto va a tender a 0. Bien, entonces me va a dar 1. De vuelta, estas afirmaciones que yo estoy haciendo deben demostrarse, ¿sí? Más en el contexto que estamos, en un ejercicio que nos están pidiendo que probemos la existencia del límite y el valor en efecto. Bien, pero son pruebas muy fáciles. Entonces, por el uso de estas proposiciones, resulta que yo tengo que, por separado, los límites existen. Bien, entonces yo tengo que el límite de n que tiende a infinito de a sub n sobre b sub n va a ser igual a L1 sobre L2. ¿Por qué? Y por el uso de las proposiciones. Bien, ¿y cuánto es L1 y L2? Bueno, L1, como bien vemos acá, es menos 1, y L2 es 1. Como es distinto de 0, puedo usar la proposición 3. Bien, y entonces obtengo que esto es igual a menos 1. Con lo cual demostré el límite. ¿Qué faltaría hacer como para completar el ejercicio? Bueno, bastaría demostrar uno de estos límites. Voy a hacer rápidamente el primero, el segundo se hace igual. ¿Sí? Entonces, veamos que el límite de n que tiende a infinito de a sub n es igual a menos 1. ¿Cómo veo esto? Bueno, esto es cierto, o sea, es sí, solo sí. Para todo epsilon positivo, existe un n0 en los naturales, tal que si n es mayor a dicho n0, entonces debe cumplirse que el valor absoluto de a sub n, que en nuestro caso va a ser 1 sobre n al cubo menos 1, 1 sobre n al cubo menos 1, menos el límite, que el límite estamos proponiendo que es menos 1, o sea que me va a quedar menos 1, debe ser menor a epsilon. Ok, entonces, misma estrategia que antes. No voy a tomar toda la tesis, porque estaría mal, sino que voy a tomar este pedazo de acá y voy a hacer las cuentas. Esto es lo mismo que 1 sobre n al cubo menos 1 menos menos 1 más 1. Y esto es igual entonces al valor absoluto de 1 sobre n al cubo. Pero notemos que 1 sobre n al cubo, ¿bien?, es igual a 1 sobre n al cubo. Puedo omitir este valor absoluto porque n es un número natural, ¿bien? Entonces 1 dividido en un número positivo me va a dar positivo. Bien, y yo quiero ver que esto es menor que epsilon, pero bueno, ahora voy a usar mi hipótesis. ¿Qué dice mi hipótesis? Mi hipótesis dice que n debe ser mayor a n0. Entonces, notemos que si n es positivo, n al cubo es mayor que n0 al cubo. Bueno, pero entonces 1 sobre n al cubo es menor a 1 sobre n0 al cubo. Fantástico. Ahora, usando mi hipótesis, ¿bien? Si hay dudas sobre esto, me preguntan, pero a esta altura creo que debería ser obvio, y si no, me lo dicen y lo aclaro. Entonces, hagamos acá un igual, hagamos esto una estrellita y sigamos. Esto era 1 sobre n al cubo, y vimos por el uso de nuestra hipótesis que esto es 1, o sea, menor que 1 sobre n0 al cubo. Fantástico. Y esto, ya acá ya podríamos decir que está terminado el problema, pero digo, notemos que esto es menor a 1 sobre n0. Bien, ¿por qué? Bueno, mismo argumento que en el video anterior. N es, la función cúbica es una composición, o sea, cuando yo compongo por la función x al cubo, la función es creciente, ¿no? A partir del 0, o sea, tiene un punto de silla ahí, pero no voy a entrar en eso. Digo, se puede hacer por inducción, si no, pero es trivial esto, ¿bien? Luego, cuando tengo esta expresión de acá, recordemos que yo estoy buscando un epsilon, o sea, yo quiero que esto sea igual o menor a un epsilon. Bueno,
Entonces, si yo a esto le pido igual a epsilon, o sea, es decir, dado un epsilon, yo encontrar un n0 tal que 1 sobre n0 sea ese epsilon, puede que tenga problemas si el epsilon es un número particular, o sea, es decir, que no vendría a ser un número que no tiene representación fraccionaria. Ese sería el problema, ¿sí? Que sea un número irracional. Si es un número irracional, nunca lo voy a poder escribir como una fracción. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle que sea menor a epsilon. Bien, entonces voy a pedir que n0 sea más grande que 1 sobre epsilon. ¿Y cómo garantizo la existencia de un número natural que sea más grande que 1 sobre epsilon? Lo mismo que hice antes. Es decir, n0 lo voy a definir como la parte entera de 1 sobre epsilon más 1. Y listo. Fíjense que la demostración de este límite, que lo detallé más de lo que quisiera en este video, pero la demostración de este límite es mucho más sencilla que la demostración del video anterior. Entonces, es mucho más fácil yo hacer estas pequeñas demostraciones para a sub n y para b sub n, tanto para estas dos cosas que encuadré en violeta. Es mucho más fácil que yo me detalle en la demostración de esto y de esto, ¿bien? Y usando las proposiciones concluya lo que quiero demostrar. Bueno, espero haya quedado claro y cualquier cosa me avisa.